su lado oculto con Sandy Moon. Sister, ¿Cómo estás, Cis? bien, ¿y tú? Pues aquí, de nuevo, en el programa. Digo, vengo un poco afónica de tanto concierto, pero... ¡Sal de ese cuerpo! ¡Sal de ese cuerpo! Necesito el exorcismo. O sea, así la pistola toda chueca, ¿no? Necesito un palo mayombe. Ay, bonita. Más el palo que el mayombe. Un palo que te sirve. Un palo donde... Bueno, ya no es la hora de la albura. No Estamos podemos etiquetando a los palos, pero bueno, hoy vamos a hablar de las etiquetas sociales. Así es. Y cómo afectan y cómo nosotros mismos las creamos. Una etiqueta es una cosa, es algo que se adhiere a otro objeto para definirlo y catalogarlo como tal, Así es. como X. Pero nosotros vamos a hablar de las etiquetas sociales. Así es, creo que vamos todos por la vida, todos, o sea, no hay persona Todos. que no etiquete. O sea, desde que cómo te peinas, de lo que traes puesto, si tienes dinero, si no tienes dinero. Y yo creo que sí, eso es lo que acompleja a la sociedad, el etiquetar a todo el mundo. O sea, como sociedad creo que desde ahí estamos mal con este tipo de fenómenos de las etiquetas sociales. Yo lo leía una vez en un artículo, que no somos productos del supermercado para llevar etiquetas, ¿no? Claro, pero simplemente el hecho de etiquetar a todo el mundo, eso ya te limita mucho porque estás catalogando a la gente como si fueran así, como tú dices, como si fuéramos al súper, vamos por corredores, este es el rocker, este es el fresa, y es como, o sea, tú misma al etiquetar a la gente estás poniendo límites y ya hace eso que tú digas, no puedo mezclar esto con esto, ¿no? Es muy rara cuando que la gente habla y que digas, como es la persona, es súper cool, no tiene bronca de nada. Generalmente etiquetamos y metemos en cajitas, en categorías a la gente, y ¿no? sea del estrato social que tengas, de la ideología, de la raza, del sexo, de la religión. O sea, siempre es, el que tiene dinero, ay, el fresa, el rico, el hijo de papi. El hijo de papi dice, ay, el tatuado, el fresa, y es una cadena que no acabas con él. La bonita, la fea, Sí. la flaca, la alta, la gorda, siempre vivimos catalogando a la gente. Y creo que en el mundo en el que nos manejamos tú y yo, nos ha pasado muchas veces, por nuestra manera de ser, de pensar, de expresarnos ante la sociedad. A mí me ha pasado, por ejemplo, en mi caso, pues digo, la gente sabe que estoy tatuada, que soy gordita, que me peino a lo mejor de chavita, no sé, y sí es como que muy marcado. Pinche inadaptada. A mí me dicen de mí, sí, claro, yo también de repente pero me hago aparte de tatuajes, pinche inadaptada ajá. o esas cosas, como mujer aquí en el DF, aquí en México, Ajá. está mucho más marcado su... Aquí en el DF no, yo creo que es más marcado. Bueno, es a lo más mejor- cruel la crítica en Sí, obviamente. provincia. Bueno, ok, está bien. Ujú. Pero como nosotras vivimos aquí, yo lo vivo diario. Yo lo vivo en el metrobús, lo vivo en el metro, lo vivo en la calle. Que la gente me rechaza o me etiqueta de la tatuada o es puta o es drogadicta o... Sí, lo de drogadicto sí, o carcelera, o que estuviste en la cárcel. y más por ser mujer. Delincuente. Sí, a mí también me ha tocado eso mucho y pues no está padre, pero es más marcado en provincia, te digo porque yo vengo de provincia y allá allá ese tipo de satanización o de maltrato a la gente que con imagen como la de nosotros es mucho más No, fuerte. si simplemente no me acuerdo que estaba, creo que en Yucatán o en Morelia prohibieron el uso de faldas cortas. ¡Ay, no! O sea, no puedes salir a... ¿No puedes usar putifalda? No sé, no me acuerdo que nos diga qué onda, pero, o sea, sí etiquetamos que si traes falda corta eres bien puta y quieres meterte con alguien, ¿no? ¿Sí o no? O traes vestido largo. Es de moral distraída y cadera inquieta. Sí. Iba a decir una frase más profunda, pero no me la puedo decir, está muy fuerte, no me la puedo inventar. No, cosas tranquilitas. No, cosas tranquilas, No quiero pero- etiquetarte en arrabalera. Ay, mi reina, si yo te dijera que naca de barrio, vulgar, alburera, y sí lo soy, pero no tienes por qué, o sea, no tenemos por qué irnos por esa pendiente de etiquetar a las demás personas. Yo creo que la etiqueta ideal es todoterreno. Sí, Todoterreno, que te mueves en todoterreno, que te adaptas a todo. pero Yo sí me considero no, todoterreno. yo también, pero Total. independientemente de eso, yo creo que es lo más importante para nosotros como seres humanos, lo que traemos dentro. Claro. Es el cliché de, ay, el interior, pero sí es cierto. El alma de las personas es lo más chingón que hay. Claro, y en este mundo tan materializado,
mucha gente no tiene ni tiempo de ver el interior de una persona, ¿no? No se toma el tiempo de hacer 2 o 3 preguntas y ver un poquito la esencia de la persona, ¿no? Que ahí, por ahí es cuando empiezas a dejar de etiquetar a la gente. O sea, tiene una pinta de esta forma, pero la persona es profunda, es culta. Digo, son más etiquetas, pero son otro tipo de etiquetas que pues están más padres, ¿no? Que habla ya del interior, de la esencia de la persona. Pero fíjate, hablando de etiquetas más padres, también hay gente que etiqueta, ay, muy espiritual, ¿no? Muy trascendental. No es espiritual mis huevos, ahora todo el mundo es muy espiritual porque se visten de blanco y porque hacen yoga, o sea, hello, o sea, eso no es ser espiritual, o sea, perdóname, ser espiritual va más allá de esas cosas. Sí, y bueno, ahora tocando el tema de las etiquetas sociales, pues se da en las famosas mal llamadas tribus urbanas, porque no se deben de catalogar así, pero bueno, existen diferentes ideologías. Están los punks, los skates, los rastafari, los darkies, los góticos. Entonces, si un darkie agrede a un rocker, el rocker agrede al punk, o sea, entre ellos mismos también los emos. Sí, pero también fuera de eso está el terreno, el intelectual, el de oficina, el ama de casa, no sé. Existen muchísimas etiquetas que nos ponemos todos. Y digo nos ponemos todos porque no va a venir alguien a decirme que es el redentor del universo y no pone una etiqueta. Claro. O sea, todos, en algún momento le decimos a alguien, ay, tú esto, tú el otro. Sí, tienes que definir de alguna manera a las personas, pero lo que está de la chingada, perdonando la expresión, es que seamos tan superfluos y que etiquetes, o sea, por la pura imagen a la gente, o sea, tomarte el tiempo, a lo mejor, digo, a veces no lo hay, pero si tienes el tiempo es tratar de ver un poco más a fondo la esencia de la persona, ¿no? Sí, no, y sobre todo que detrás de cada uno de nosotros tenemos un contexto de vida, algo que nos marcó y que por cualquier situación actuamos de tal manera, ¿no? Claro. Entonces no es como que justo que te digan, ay, eres una sopa, te pongo esta etiqueta. O muchas veces también te catalogan hasta por los colores que vistes, hasta por tu raza, por tu manera de decir si estás como inclinado a lo tribal, o sea, los rastas ya por el hecho de traer rastas ya eres marihuano, cosas así, ¿no? Entonces, pues no, o sea, es una manera muy fácil de catalogar a gente y de limitarte al conocer a alguien, ¿no? Entonces ya lo estás limitando y separando de otras cosas en las que tú podrías incluirlo en tu vida. Sí, no es justo. A mí se me hace que yo creo que la base de todo es cómo vayas criando desde el seno familiar a los morritos. Desde ahí viene todo para poder dejar de hacer estas situaciones de etiquetar, porque nada más en la vida vamos que un coche, que una casa, que un matrimonio, que hijos, que el dinero, etcétera, y se olvidan de alimentarse por dentro. Entonces, claro, eso también es mucho la razón, ¿no? Hacer una persona con un criterio abierto y con un albedrío y una capacidad de discernimiento para no irse con las etiquetas. Pues amigos, estamos terminando esta sesión con las etiquetas sociales. Nuestro próximo programa vamos a hablar de las fobias. De las fobias, vamos a explicar un poquito esto. Esto fue su lado oculto. No le cambies, esto es Zona Suicida. Chao.